a este cuarto domingo en tiempo de Cuaresma. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. La carta a los Efesios, en su capítulo 5, dice así: Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor. No participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan capítulo 4 versos 5 al 42. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifestara en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos no lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, ya que se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió,
Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es éste. El hombre respondió, esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y ¿quieres darnos lecciones? Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y, al encontrarlo, le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Hasta aquí la lectura del Evangelio, alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El evangelista Juan hoy nos presenta una escena que pone en evidencia las contradicciones religiosas que se pueden presentar en las instituciones humanas y que suelen conducir a divisiones, alimentando serios formatos de intolerancia y propiciando la sospecha y distancia de la población en general ante la desconfianza del discurso oficial que se presenta con dificultades de sostener coherencia sobre la verdad de algunos hechos. La escena se da en torno a una pregunta de los discípulos sobre la ceguera de nacimiento de una persona. Entre las interpretaciones populares está la de creer que esa ceguera es consecuencia de los pecados de algún familiar, a lo que Jesús responde desestimando estas falsas creencias y en contra de las costumbres de la población, se acerca, aunque fuera un día sábado, pone barro sobre los ojos del ciego y le indica que se lave en el estanque de Siloé. Cuando el ciego recupera la vista, se desencadena un conflicto cuya causa el evangelista nos invita a reflexionar. El primer conflicto gira en torno a la interpretación de la causa de la ceguera de esta persona. La creencia popular se direccionaba a los pecados familiares, pero Jesucristo presenta otra causa, la oportunidad de que se manifieste la obra de Dios, un símbolo de la luz, del día, del poder ver. Otro conflicto fue el cambio que generó que el ciego pudiera ver. La población en general decía, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Había un cambio importante en el escenario cotidiano. Y las autoridades religiosas decían que no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver. Otro conflicto que se suscita es que el ciego volvió a ver en el día sábado. Esto dividió el pensamiento de las autoridades religiosas. Si Jesús sana en el día sábado, es un pecador por no respetar el sábado, pero es una obra o signo que solo lo puede hacer alguien con quien Dios está. Y la pregunta que deja abierta es, ¿puede alguien hacer recuperar la vista de un ciego de nacimiento si Dios no estuviera con él? El conflicto comenzó a dejar a la vista cuestiones que estaban más allá de si el ciego era ciego de nacimiento o no, y de que haya recuperado la vista por su encuentro con este
enviado, el símbolo del estanque de Siloé, este profeta, este Mesías. Las autoridades religiosas habían decidido excluir de la sinagoga a quien reconozca a Jesús como Mesías. Esta cuestión deja entender que la división interna entre las autoridades judías se daba, por un lado, por las interpretaciones teológicas sobre el sábado, sobre el concepto de pecado y los hechos o signos que solamente pueden ser realizados por Dios. Y por otro lado, el rechazo o la intolerancia que un sector tenía sobre la persona de Jesús, porque él no se sometía a las caprichosas interpretaciones de la ley que desvirtuaban el propósito de la institución religiosa y de los roles de quienes se desenvolvían en ella. Y aquí concluye Jesús el signo de esta escena, cuando los fariseos al escucharlo hablar se sintieron aludidos a la referencia que hace Jesús sobre los ciegos, lo que se conecta con el simbolismo de las tinieblas o la oscuridad, sobre la que Jesucristo viene a traer luz. Los fariseos asumían que ellos veían y ponían en práctica especulaciones intolerantes, excluyendo de la sinagoga a quienes no se les alineaban y sometían, negando los hechos e interpretándolos a su conveniencia. Por ejemplo, cuando no podían creer que fuera ciego de nacimiento la persona que Jesús le dio vista. A esto Jesús se refiere diciendo su pecado permanece. Pablo en su carta a los Efesios suma claridad a estas cuestiones diciendo a la comunidad cristiana: antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. El contraste entre luz y tinieblas se traduce en el contraste entre bondad, justicia y verdad, con maldad, injusticia y mentiras. Este es el contraste entre ceguera y capacidad para ver. La posibilidad de ser rescatados de las tinieblas o de la ceguera se dan en la medida en que nos permitamos alejarnos de las mentiras, que no sostengamos injusticias y no justifiquemos la maldad. Eso significa ser luz, ser hijos de Dios, ser personas cristianas, buscando siempre discernir lo que le agrada a Dios y no a las autoridades de turno. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, ilumina nuestra manera de interpretar las realidades en este mundo y en nuestra convivencia, para poder madurar un discernimiento que nos aproxime a tu voluntad, alejándonos de las mentiras, injusticias y maldades. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar, para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades, brindándonos tu espíritu, para que tengamos la fortaleza de confrontar las realidades que hoy nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.